Muy bien, vamos a compartir la palabra del Señor. En el capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles, verso 1 en adelante, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén a la palabra del Señor. ¿Cuándo es el momento oportuno para que se presente una crisis? ¿No? Nunca sabemos cuándo es el momento oportuno donde se presenta la crisis, y al presentarse nos desestabiliza, nos desacomoda, nos lleva al punto de que quedamos ahí, que no sabemos para dónde ir, qué hacer, cómo hacer, ¿no? Es allí donde la crisis viene para sacudir nuestra base. La crisis es como los temblores o los terremotos, ¿no? Que mientras que arriba es todo un asunto de desastre, por debajo, en la base, las placas se están acomodando, ¿no? Pero arriba tenemos todo un desastre. Y todo ese movimiento nos desestabiliza al punto tal de que después de un terremoto hay una crisis tremenda en el lugar donde se produjo el terremoto. Estaba leyendo cómo es el lugar donde explotó el volcán. En las Islas Canarias. En las Islas Canarias, Las Palmas, ¿no? En España. En España. Y están hablando de que Es una isla. de esa isla no queda nada. Se hablaba de una casa que en medio de toda la erupción quedó intacta. Dice la casa milagrosa, le llaman. Pero ya no se puede vivir en esa isla, porque no hay forma de remover toda esa lava que entró, porque todo eso quedó derretido y lo único que hay, piedras que el caminar sobre ellas va a producir solo rompeduras de piernas, nada más. Quedó inhabitable ese lugar, ¿no? Ver a la gente cómo lloraba, que perdían todo porque salían con lo justo, con lo opuesto. Toda una vida de sacrificio quedó en la nada, de la noche a la mañana, ¿no? Y esto no solo produjo una crisis emocional, sino que también por las pérdidas produjo una crisis económica tremenda, ¿no? Cada vez que enfrentamos las crisis tenemos dos opciones: o tomamos fuerzas para enfrentarla y vencerla, o somos vencidos por ella, ¿no? Pero siempre, nunca hay un momento oportuno donde las crisis llegan. Las crisis llegan en el mejor momento de nuestras vidas, donde pareciera que todas las cosas nos están saliendo, ¿no? Como anhelamos, como deseamos, ¿no? Muchas veces vivimos situaciones donde decimos que nos va pero tan mal que si ponemos una fábrica de media, los niños nacen sin pie, y si ponemos una fábrica de gorra, nacen sin cabeza, ¿no? De tan mal que nos va. Y en medio de todo esto es de una forma
exagerada en la que uno habla, pero es lo que las crisis producen, ¿no? Lo primero que trae una crisis es una visión exagerada y borrosa del futuro, ¿no? No nos vamos a levantar más, ya no vamos a poder hacer más nada, ya a mi edad, ¿qué puedo hacer, no? Pero es allí donde la crisis puede ser lo que te sepulte o lo que te eleve. Depende de uno, ¿no? Depende de cómo yo tomo esa crisis, ¿no? Depende de cómo yo voy a enfrentar esa situación en mi vida que vino para sepultarme, pero yo la estoy utilizando para elevarme, ¿no? Porque no estoy dispuesto a que me sepulte una situación, no estoy dispuesto a que me sepulte una crisis, ¿no? Hablamos de que para los japoneses la palabra crisis es oportunidad, ¿no? Entonces no estoy esperando que esta crisis me sepulte, sino que estoy utilizando esta crisis como la oportunidad para ir más allá de lo que he llegado hasta aquí. Pero pastor, si usted supiera, ¿no? Yo recuerdo el terremoto del 2007 aquí en Lima, ¿no? Cuando estuvimos por Pisco llevando ayuda y ver la destrucción, ¿no? Ver las casas destruidas, ver testimonios de familia que veían cómo sus seres queridos morían y toda esa crisis era un momento tan doloroso, tanto sufrimiento, ¿no? Entrar allí en la ciudad y en medio de la ciudad ver el cementerio destruido por el terremoto, los féretros allí hacia afuera, el olor nauseabundo que había, todas esas cosas, ¿no? Que en medio de toda esta situación solo había dos opciones, porque la crisis produce dos opciones: o te dejas rendir o las utilizas como la oportunidad para demostrar que puedes ir más allá, para demostrar que puedes hacer mucho más de lo que pensaste. Las crisis en Dios no son para sepultarnos, sino que son los que te catapultan para esa victoria, para ese éxito, para ese testimonio de que aunque con tus propias fuerzas no podés hacer nada, pero vienen las fuerzas del Señor, las que dice el salmista, las fuerzas del búfalo, las que dice el profeta Isaías, ¿no? Levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, sino que tendrán nuevas fuerzas. Aquí estaban en el mejor momento, porque en el capítulo 5, verso 27, dice, verso 27, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Fíjese el éxito que estaba teniendo la iglesia primitiva, un éxito total, un éxito en el cual, según los sacerdotes, lo estaban viendo como el hecho de que habían llenado ya Jerusalén con la doctrina, porque había sido predicado todo Jerusalén, y no solo había sido predicado a través de palabras, a través del mensaje, no solo había sido predicado a través de heraldos, sino que estaba siendo predicado con una manifestación sobrenatural del poder de Dios. Esa manifestación sobrenatural que había acompañado a Jesús en su ministerio terrenal, ahora se había multiplicado en los discípulos, ¿no? Los ciegos veían, los cojos andaban, los mudos
hablaban, la sombra de Pedro sanaba enfermos y tremendo todo lo que estaba aconteciendo. Había una manifestación visible del poder de Dios. El crecimiento era tremendo en medio de la iglesia, pero en medio de todo ese crecimiento nace la crisis. Dice que los hombres... las crisis producen hombres fuertes y los hombres fuertes producen crisis. ¿Por qué? Porque cuando ya vencimos esas crisis nos apoltronamos, nos aquietamos, nos quedamos allí en un stand-by y lamentablemente producimos crisis, ¿no? Dice del pueblo de Israel en Josué, en el capítulo 2, dice que después de haber muerto Josué, la nueva generación no conocía a Dios. O sea, murió la última generación que caminó por el desierto, que conquistó las ciudades, que poseyó las ciudades, murió esa generación, pero la nueva generación no conocía a Dios. ¿Por qué no conocía a Dios? Porque lamentablemente entraron en la quietud de no llevar a las nuevas generaciones al conocimiento de Dios. Vino una crisis en medio de todo un crecimiento, en medio de todo un tiempo de extensión del reino. La iglesia tiene esa primer crisis, ¿no? Porque la persecución no era una crisis, la persecución era el combustible para que moviera el motor de la evangelización y la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. Esa primera crisis que aparece es como resultado de lo que estaba aconteciendo, ¿no? Estaba aconteciendo un mover sobrenatural de Dios. Ahora, muchas veces creemos que porque hacemos muchas cosas para Dios o porque estamos involucrados en todos los ministerios, ¿no? Ministerio de niños, de jóvenes, ministerio de hombres, ¿no? Estamos en todos los ministerios que la iglesia tiene, nosotros estamos involucrados y no tenemos tiempo para nada y creemos que como estamos trabajando de esa manera en que estamos haciendo la obra de Dios, hay avivamiento. No, el avivamiento no se mide por altruismo, el avivamiento se mide por salvación de las almas. Cuando las almas se convierten de todo corazón, cuando empiezan a vivir una vida transformada, cuando empiezan a vivir una vida totalmente diferente a la que estaban viviendo. A veces creemos que avivamiento tiene que ver con el hecho del altruismo o tiene que ver con el hecho de cantar bonito o de hacer 10.000 campañas. No, el avivamiento tiene que ver. Una iglesia avivada es una iglesia que no solo adora a Dios, sino que le sirve con un corazón íntegro, con un corazón sincero, y que ésta anhela día a día seguir predicando y salvando almas. Una iglesia avivada es la iglesia que manifiesta el poder de Dios para salvación de los hombres. Ahora, ellos en medio de todo esto, viene la primer crisis, y esa primer crisis o los sepulta o los lleva a un nuevo nivel. Y ellos van a un nuevo nivel. Y el nuevo nivel es donde ellos están entendiendo que no pueden estar en todas, sino que necesitan delegar el trabajo para que ellos puedan dedicarse a lo que fueron llamados a hacer. Oración y lectura de la palabra, preparación del mensaje, ¿no? Enseñar la palabra, predicar la palabra. Pero ¿cuántas veces tenemos un llamado y estamos metidos en todo menos metidos de lleno en el llamado que Dios nos ha dado, ¿no? Yo decía hace un momento atrás que usted es un instrumento, como hijo de Dios es un instrumento de Dios para salvación de las almas, ¿no?
A veces creemos que los únicos capacitados para predicar el evangelio son los pastores, son los líderes, los evangelistas, los maestros, los apóstoles o los profetas. Pero el mandato de Cristo, la gran comisión, no solo lo está llevando a Jesús, a todos estos llamados a predicar el evangelio, sino que el Cristo resucitado dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones. La responsabilidad de cada hijo de Dios es hacer discípulos a todas las naciones, hacerlos discípulos de Jesús, no discípulos de una iglesia, no discípulos de un pastor, no discípulos de un apóstol, sino discípulos de Jesús. Ese es el trabajo que tenemos que hacer: discipular a los hombres para que ellos sean discípulos de Jesús, prepararlos como discípulos de Jesús. Por eso es que todos somos ese instrumento que Dios quiere utilizar, ese instrumento que Dios quiere tomarlo y manifestar su gloria, manifestar su gracia, manifestar su poder, su misericordia, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Salgan y si encuentran un enfermo, órenle y van a ver la gloria de Dios manifestada. Y van a ver la gloria de Dios. El problema es que la mayoría de los hombres creen que en los únicos que opera el poder es en los ministros, en los líderes, ¿no? Ay, no, pero yo soy un hermano, ¿no? Algunos dicen: yo soy un hermano común de la iglesia, no, hay que llamar al pastor para que cuando el pastor venga ore y ¡pah!, se ocurra el milagro. No, la autoridad fue delegada sobre ti, porque dice: vayan, hagan discípulos, sanen enfermos. Esa es la gran comisión que Jesús nos dejó. Entonces todos somos responsables de hacer discípulos de Jesús y de orar por los enfermos para que ellos se sanen. Cuando empieces a ver que el poder de Dios está en ti y se quiere manifestar y quiere utilizarte como un instrumento suyo, vas a ver cómo Dios va a empezar a usar tu vida y vas a ver la salvación, vas a ver milagros sobrenaturales, vas a ver algo que nunca antes has visto, ¿no? Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, pero que salieron de la presencia de Dios para nuestras vidas. Es importante entender esto, ¿no? Entender que en el momento que pareciera que todo está bien, viene la crisis, pero la crisis sirve para elevarte o para hundirte, pero la crisis no va a producir eso. Lo que va a producir la elevación a un nuevo nivel o lo que va a producir tu sepultura es tu decisión, ¿no? Tu determinación, la firmeza con que pongas en ese asunto. Si quieres que sea tu sepultura, bueno, no te vas a levantar más y no vas a tener en tu corazón el deseo de levantarte, pero si quieres que te eleve a un nuevo nivel, vas a enfrentar esa crisis y la vas a vencer y vas a ver la gloria de Dios manifestada sobre tu vida y vas a ver la mano poderosa de Dios, cómo te sacó de ese lugar que estaba preparado para sepultarte. Como vas a ver la mano de Dios como la vio Lázaro en su vida, ¿no? Aquella tumba que ya estaba cerrada, que ya estaba sellada, ¿no? Lázaro estaba adentro, había venido la crisis de la salud sobre su vida, había enfermado, había muerto, pero allí Jesús dice: bueno, quiten esa piedra, ¿no? Abran la tumba. Abrieron la tumba y le dicen las hermanas: Señor, 4 días, de ya. Señor, está en plena descomposición. Señor, está ya... Si hubieras venido antes hubiera sido otra la cosa, Señor. Pero mirá, ahora ya, para que no perdamos tiempo, vamos y bueno, vamos a comer todo lo que trajeron para comer y todo eso. Y él le dice: bueno, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió, ¿no? Y cuando sale dice: sáquenle todo el vendaje, todo lo habían preparado, toda la pompa que habían preparado para su entierro, sáquenle todo eso y déjenlo ir, ¿no? Entonces, las piedras que fueron puestas y selladas para sepultarte son las piedras que, si te determinas, Jesús las va a quitar para traer o para llevarte a un nuevo nivel, para llevarte a un nivel mayor. Porque fíjese usted que ellos tomaron esta crisis
como la oportunidad para que otros se involucraran en el servicio, ¿no? La oportunidad. No es justo, dice, que nosotros andemos o estemos haciendo todas las cosas, ¿no? Todos los días en el templo, entonces, verso 2, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas, ¿no? Ellos estaban, ¿no? Eran los que tapaban o atajaban, hacían defensa, medio campo, atacaban, cabeceaban, hacían todo, ¿no? Dice: no es justo que hagamos todo. ¿Por qué? Porque en la obra de Dios, el apóstol Pablo dice que somos cuerpo, y si somos cuerpo, no todos somos manos, pero cada uno en lo que es, como miembro del cuerpo de Cristo, tiene que trabajar y hacer que eso produzca, ¿no? No es justo, dicen, que nosotros dejemos la palabra para estar sirviendo, para estar haciendo todo, ¿no? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo. Y fíjese, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Verso 4. Y termino con este texto, ¿no? El verso 7. Después que ellos enfrentaron la crisis, trajeron una solución y utilizaron esa crisis para ir más allá, el verso 7 dice: y crecía la palabra del Señor. ¿Por qué crecía la palabra del Señor? Porque los apóstoles ya no estaban ocupados en preparar la palabra, orar, servir en las mesas, administrar todo lo que llegaba de las donaciones y de todo lo que llevaba, sino que ellos ahora estaban haciendo el trabajo que habían sido llamados a hacer: preparar la palabra, ¿no? Estar atento a lo que Dios quería hablar al pueblo, estar atento a lo que Dios quería ministrar a su pueblo. Ya no estaban en todos los ámbitos, ¿no? A veces los pastores equivocamos y erramos el camino cuando queremos hacer todo. No. La obra de Dios es para involucrar al cuerpo de Cristo. No podemos hacer todo. No podemos estar haciendo todo, tirando el centro, cabeceando todo. No lo podemos hacer. Tenemos que entender que para que la palabra crezca y para que podamos alcanzar hasta lo último de la tierra, todos tienen que estar involucrados en la obra del Señor. Oro a Dios cada día pidiéndole que más gente despierte y entre al servicio de Dios y a la extensión del reino de los cielos. Cada día oro para que más gente esté involucrada en la obra de Dios, para que uno haga lo que fue llamado a hacer. Como dicen los apóstoles acá: nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y otros se dediquen a la administración, otros se dediquen al liderazgo, otros se dediquen a los diferentes ministerios, pero todos trabajando en un mismo sentido, para que la palabra de Dios crezca y para que el número de los discípulos se multiplique grandemente. Y fíjese que dice que el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué era? Que aquellos religiosos acérrimos, enemigos de la cruz y de Cristo, ahora estaban aceptando a Jesús como Señor y Salvador de su vida y obedeciendo la fe cristiana. ¿Por qué? Porque la iglesia había utilizado la crisis para extender el reino. Déjeme decirle esto como parte final. Tenemos que utilizar esta crisis de la pandemia para involucrarnos todos en la obra de Dios y para hacer que crezca la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplique grandemente. Tú que me estás escuchando, tú que estás viendo, tú que lo vas a ver luego, ¿no? En diferido. Este mensaje es para ti. Dios te está llamando a ti para que dejes de verte como uno más del montón y dejes de verte como un asistente
a la casa de Dios y comiences a ser parte de la obra de Dios, extendiendo el reino de los cielos hasta lo último de la tierra. ¿Sabe? Solo cuando se ama se puede entregar la vida por otro. Si usted no ama, usted piensa en sí mismo. Si usted no ama a su prójimo, usted piensa en sí mismo. Y lamentablemente, al pensar en sí mismo, usted no va a alcanzar, no va a llegar a cumplir el plan o el propósito de Dios. Pero es hora de que la iglesia se levante y que la iglesia tome el lugar que le fue dado por el Señor. Y cuando usted se levante y tome el lugar que el Señor le ha dado, vamos a ver la iglesia crecer y extenderse hasta lo último de la tierra. Dice Levítico 17, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Fíjese lo que Dios le estaba hablando al pueblo de Israel, amar al prójimo como a uno mismo. Solo cuando se ama como a uno mismo, se ama al prójimo como a uno mismo, estamos dispuestos a dar nuestra vida para que el otro alcance salvación y vida eterna. Jesús dijo, un nuevo mandamiento os dejo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios te está llamando. Dios te está buscando y Dios hace tiempo que te está esperando que tomes la decisión y la determinación en tu corazón de hacer lo que fuiste llamado a hacer, extender el reino hasta lo último de la tierra. Ahí donde estás, oramos al Señor. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, te damos gloria y honra, te bendecimos, te engrandecemos, Dios eterno. Y yo te ruego en especial manera que a todos los que están viendo este devocional, que a todos los que lo van a ver, Padre, que los van a escuchar, yo te ruego que tu Espíritu Santo comience a arder en sus corazones como nunca antes y empiecen a predicar, empiecen a ser discípulos tuyos, Señor. Empiecen a extender tu reino hasta lo último de la tierra, entendiendo que fueron llamados, que todos fuimos llamados para ser tus siervos y para ocupar nuestro lugar en el reino, para la extensión del reino y para la salvación de los hombres. Espíritu Santo de Dios, comienza a arder con ese fuego en los corazones, comienza a arder con ese llamado, comienza a arder con ese poder sobrenatural. Te lo ruego, Dios eterno, levanta hombres y mujeres en este tiempo dispuestos a tomar su lugar en la obra, hombres y mujeres dispuestos a hacer todo lo que tú, Dios bendito, preparaste, diseñaste desde antes de la fundación del mundo para sus vidas. Mi Dios, mi Rey, mi Señor y Salvador, te damos gloria, te damos honra, te bendecimos y engrandecemos. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Y si estás por primera vez, yo te invito a que le entregues tu corazón a Cristo y al entregarle tu corazón a Cristo, tomes el lugar que Él tiene preparado desde antes de la fundación del mundo para tu vida. ¿Cómo lo haces? A través de la oración de fe. Repite conmigo: Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados, borra mis maldades, arranca mis rebeliones. Señor, toma el control absoluto de mi corazón y de todo mi ser. Anota mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Con esta oración, Jesús es el Señor y el Salvador de tu vida. Por lo tanto, eres un hijo de Dios, como hijo de Dios, coheredero con Cristo Jesús. Y también tú eres alguien que Dios quiere utilizar
como un instrumento suyo para extender el reino hasta lo último de la tierra. Ponte en contacto con nosotros para que podamos discipularte y llevarte a tomar todo aquello que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para tu vida. Amén. Y amén. Le damos gloria, le damos honra a aquel que vive por los siglos de los siglos. Agradecemos por este día. Recuerde que esta noche 7:30 p.m. está la reunión de jóvenes a través de Facebook Live. A las 7:30 nos conectamos con la reunión de jóvenes. Mañana a las 11 a.m. hora de Perú, 6 p.m. hora de Madrid, tenemos nuestro servicio presencial y online. No se lo puede perder porque el tema de mañana va a estar poderoso. Así que mire, cuando yo esta noche usted vea que colguemos el tema de mañana, usted va a decir: no me lo puedo perder porque esto va a estar fuera de serie, ¿no? Algunos van a decir: no me lo puedo perder porque está fuera de serie, y otros van a decir: vamos a ver, esto está interesante, ¿qué es lo que va a suceder? Así que le esperamos a las 11 a.m. a nuestro servicio presencial y también servicio online, y por supuesto a las 4 p.m. hora de Perú están los peques con el programa semanal Impacto Kid, donde allí están pasando un tiempo agradable de música, de competencia, de palabra de Dios, que es lo más importante. Y también mañana en el servicio presencial comenzamos con las clases para los niños, ¿no? Así es, mañana ya comenzamos con las clases bíblicas. Así que no se lo pueden perder. Lleven a sus hijos para que disfruten de una preciosa clase bíblica, y usted se va a quedar sorprendido cuando empiece a escuchar a sus hijos hablar de la manera que van a hablar como discípulos de Jesús. Así que le doy a nuestra voz en off para que se despida. Muy bien, y antes de despedirnos, decirle que la próxima semana tendremos invitados especiales porque vamos a tener visitas. Ahí lo dejamos y ya le contaremos más la próxima semana. Muy bien, así que prepárese porque vamos a tener hasta el devocional, vamos a tener las visitas, así que vamos a tener un tiempo precioso. Muy bien. Que el Señor les bendiga, buen fin de semana. Nos vemos. Chao.